ya está en enlace, gracias a producción y también al tiempo que vamos a tener en los próximos minutos de la doctora Sara Vega. Es pediatra, además ha sido presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría y evidentemente miembro del Colegio Médico del Perú. Le damos la bienvenida. Bienvenida, abriendo puertas, doctora Sara. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder hablar este tema tan de actualidad. Gracias también a usted, doctora. Desde la Sociedad Peruana de Pediatría pues tienen una experiencia amplia que espero nos ayude a sensibilizar a los padres de familia de la necesidad de la vacunación, porque desde que nacemos, doctora, somos vacunados, todos, sin excepción. Entonces, si nos puede ayudar a hacer un recuento y un recuerdo a nuestros televidentes de este tema de la vacunación que está ligada a la vida. Como PAS presidente, sí, cómo no, como PAS presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, creo que nosotros hemos ratificado innumerables oportunidades de los grandes beneficios de las vacunas y somos partidarios decididos de aplicarlas en los casos de enfermedades prevenibles, como es el caso ahora de la COVID-19, ¿no? Entonces, desde que nace, y yo aprovecho esta oportunidad para invocar y pedir a los padres de familia para que cumplan con el esquema nacional de vacunaciones, que acudan, que se hagan vacunar, que hagan vacunar a sus niños, porque ustedes saben de que el esquema es desde que nace. Los 7 meses de vida al año. Es un programa largo y somos de los países de Latinoamérica con mayor número de vacunas y ahora se va a incorporar la vacuna a COVID-19, ¿sí? Entonces, tenemos que estar listos porque es lamentable que un niño, por ejemplo, sufra de un sarampión y muera por un sarampión, ¿no? Que se da en países como Venezuela, por ejemplo, o en otros países lejanos como Europa, que hay tanta libertad que a veces en Italia, por ejemplo, mueren niños de sarampión. Entonces, felizmente que acá la gente tiene una cierta educación, pero no debemos olvidar este tema de las vacunas, ¿no? Y ahora más que nunca que tenemos este virus que nos ha cambiado la vida, como es el virus de la enfermedad de COVID-19. Correcto, doctora. Y esto pues es desde las aulas de Cayetano Heredia, de la universidad, que forma parte, tenemos familiares médicos que forma parte de la capacidad, la calidad profesional, el de promover la vacunación, sobre todo los médicos pediatras, de esa necesidad. ¿Por qué es importante la vacunación en este escenario de pandemia? Más importante todavía que la vacunación cuando nace un ser humano. Porque los niños, en general, las otras vacunas que no son la COVID, para la COVID, pues son fundamentales porque usted va a proteger la salud de su niño para que no le den enfermedades como, por ejemplo, un rotavirus que lo va a comprometer tremendamente. En general son enfermedades leves, la hepatitis, por ejemplo, no suele ser grave, la hepatitis A, que no forma parte del esquema, pero nosotros invocamos a que la coloque, ¿no? Pero existe siempre un pequeño número de casos que va a hacer que ese niño pueda morir. Ya no le digo nada de la pertusis, o sea, de la tos convulsiva que conocemos, o del tétanos, o de la difteria que nos amenazó hace ya aproximadamente un año, con que venía de otros países. Felizmente se cortó ese problema, ¿no? Entonces, es enfermedad que uno puede evitar que le dé a su hijo. Y eso yo creo que todos los padres lo queremos. Los niños se van a enfermar, siempre se van a enfermar. Y eso también lo tenemos que aceptar. Pero por enfermedades que se pueden prevenir. Usted realmente es prácticamente, como dijéramos en palabras sencillas, un crimen. Dejar que un hijo se enferme cuando ha podido ponerle la vacuna. No podemos sino ser puntuales en la aplicación. Correcto, y es una responsabilidad de los adultos, de los padres o de los tutores de los niños. Y esta vacuna que se va a iniciar este lunes, la información que tiene seguramente, doctora, que le hemos dado a conocer también
a nuestros televidentes, se ha organizado de tal manera que se va a brindar todas las facilidades para que los pequeños puedan acudir a los centros de vacunación, incluido los colegios, los centros donde estudian, para que tengan el menor contacto y eviten el contagio que pueda darse previo a la vacuna. ¿Qué invocación tendríamos que hacer a los padres de familia? ¿Qué invocación o qué reflexión? ¿Qué reflexión les quisiera yo hacer a los padres? Miren, la pérdida que hemos tenido en el tema de la educación en nuestro país, que es uno de los últimos que se está incorporando, se ha incorporado este último semestre, pero ahora nos dicen que va a haber clases presenciales. La pérdida que hemos tenido en la preparación de nuestro ser humano peruano pequeño es gigantesca, y no, de repente no la vamos a ver ahora, pero la vamos a ver cuando esta gente sea adulta, todo lo que ha perdido. Entonces no podemos dejar de reincorporarnos a las escuelas, pero en este sentido el hecho que se haya incorporado la vacunación y que vayamos a comenzar esta próxima semana, ¿no?, hace que estemos más protegidos. No significa que no vamos a utilizar las medidas de bioseguridad. Incluso se acaba de pronunciar la CDC que hay que ir con mascarilla a la escuela. No es que no va a venir la enfermedad, pero el riesgo va a disminuir, y sobre todo el riesgo de compromisos severos, ¿no? Eso creo que es de la enfermedad, que incluso pueden llegar a la muerte. ¿Y qué le quiero yo decir aquí? Quiero compartirle a los papás, porque en la consulta, yo trabajo en Clínica Ricardo Palma, en la consulta uno escucha, bueno, pero ¿sabe, doctora, que mi hijo no ha tenido algo muy grave y así es la enfermedad y no importa que le dé a tu hermano? No, señor, ojalá no le diera a nadie. El tema es que este virus nuevo, de esta variedad que es el Omicron, es tremendamente contagiosa, pero tenemos que seguir guardando las medidas de lavado de manos, protección con mascarillas, aislamiento, cuarentena, etcétera, porque qué tal, yo aquí quiero también hacer un llamado de atención a los padres, ¿no? La estadística, es eso, la estadística, ¿no? Entonces hay un pequeñísimo porcentaje de niños que van a tener el problema grave o moderado o van a requerir oxígeno, hay un pequeño porcentaje, pero cuando son miles de miles que se contagian, ese pequeño porcentaje, cuando es 100 es 1, pero cuando es 1000 ya no es 1, ya son 10, y cuando son 10.000, o sea, el número va creciendo, la magnitud va creciendo. Entonces, nadie quisiera que su hijo esté en ese pequeño grupito. Por eso es que cada uno, y me encantó eso que he dicho, que es responsabilidad de los padres, porque sí hay una responsabilidad del Estado, definitivamente, que la están asumiendo, trayendo las vacunas, viendo de abrir las escuelas, sino también de nosotros los padres, ¿no? De dejarnos orientar por instituciones que tienen un prestigio, una solidez académica, que no van a hablar por gusto. Y se lo digo porque hay un montón de mensajes por los virtuales, ¿no? Que desalientan a los padres, pero no. Queremos que nos escuchen. Hemos oído múltiples declaraciones de académicos renombrados y no dejemos de escuchar que hay que vacunar a nuestros niños. Hay que cumplir con el programa, hay que acudir. Y de preferencia debiera ser un solo padre, no los dos, para no hacer aglomeraciones. Ese es mi consejo. ¿Sí? Correcto, doctora. Y en esto, más que de... ¿Aló? Usted ha precisado, hablemos de las molestias, el malestar que pueden tener los pequeños luego de la vacuna. Se habla de fiebre, se habla de malestar general, irritabilidad, y los niños con dolores en las articulaciones, claro, ¿no? Puede haber el malestar, pero el beneficio que da la vacunación es muchísimo más grande que estos efectos que nosotros llamamos colaterales de la vacunación, esto del dolor, todo lo que usted ha mencionado. El beneficio de la vacunación es muchísimo mayor y estos efectos suelen resolverse a las 48 horas que se ha puesto la vacuna, en promedio, si es que se presenta. Lo que pasa es que nosotros los médicos y los profesionales de la salud
tenemos la obligación de explicar a los padres e informarles lo que se puede presentar. No necesariamente se va a presentar, pero si tiene fiebre, pues hay que darle para la fiebre. Si hay dolor, hay que darle para el dolor. Pero saber que uno le está dando un gran beneficio, no solo al niño, sino también a la comunidad. Porque usted sabe que un gran porcentaje de niños son asintomáticos. Pero el hecho que sean asintomáticos no significa que están contagiando a su alrededor. Y de repente por ahí hay una abuelita, de repente por ahí hay un papá que es obeso, o sea, están contagiando cuando tienen al virus dentro de su organismo. Entonces hay que protegerlo, ¿no? Eso es lo que yo le podría decir. Correcto, correcto. Y la información que tenemos del MINSA, doctora, es que además de la vacunación contra la COVID-19, también se va a aprovechar la presencia de los menores para vacunarlos contra la influenza y contra el virus del papiloma humano. Le pediría que haga un recordaris a los padres, sí, porque es importante estas otras dos vacunas, sobre todo el papiloma humano, que no tiene mucha difusión en los medios de comunicación. Bueno, el papiloma, este virus puede provocar mucho mayor frecuencia y puede provocar cáncer del cuello uterino, que usted sabe que es un cáncer que azota a nuestras mujeres, ¿no? Después del cáncer de seno es uno de los dos principales cánceres que afecta a nuestras mujeres adultas. Entonces, vacunar a los niños, y hay una gran experiencia con estas vacunas, es muy positivo porque se aprovecha un tiempo. Es cierto que hay una segunda dosis que es más adelante, pero ya aprovecha de poner la primera dosis. El tema de la influenza también es similar, porque cuando se presenta la influenza puede ser seria e incluso puede matar, y es un virus, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí yo quiero remarcar, y aprovecho que me están escuchando seguramente muchas familias acá en el país, es que hay ciertas, ¿cómo le puedo decir?, creencias, temores en los padres que no tienen una razón de ser. Por ejemplo, dicen, ay, pero ¿cómo le voy a poner? Mire, doctora, hay vacunas que se ponen de a 6, ¿no? Ahora le voy a poner las 2 vacunas y que de repente, no. Para el organismo es mejor, para despertar una respuesta, nosotros le llamamos inmune, pero esa respuesta de defensa contra la enfermedad que provoca la vacuna, ¿no? Es mejor ponerlas simultáneamente, no en el mismo lugar, obviamente, pero sí el mismo día. No es bueno ni saludable que uno ponga hoy día una vacuna y de acá a una semana la otra. No. O se ponen juntas o en general se espera 4 semanas para poner alguna siguiente dosis, salvo esta en que está expresamente indicado que es a las 3 semanas, ¿no? Me doy a entender. Fuera esos prejuicios. Ojalá algún día existiera la gran mega vacuna. Y yo, para que se ponga el mismo día a los niños. Así es, a los niños y a los adultos. Eso es lo que se recomienda. Y quiero aprovechar su importante programa para también romper una creencia que flota todavía en el ambiente, a pesar de los múltiples trabajos de investigación que demuestran lo que le voy a decir. Las mamás que tienen COVID, siempre y cuando no sea un COVID que la lleva a la UCI, sino que la mantiene en casa, ¿no? O que es el momento del parto, deben dar de lactar a sus hijos, no deben interrumpir la lactancia materna, que es lo mejor que le puede entregar a una madre a su bebé respecto a nutrición y protección, porque ya está demostrado que la leche humana trae anticuerpos protectores contra la COVID-19, ¿no? Entonces es un error cortar la lactancia. Hay que lavarse las manos, hay que ponerse mascarilla, hay que guardar distanciamiento físico mientras no se está dando de lactar, pero hay que seguir dando de lactar a nuestros hijos. Doctora, y justo sobre ese tema, la escuchaba con mucha atención, pero nuestros televidentes están en la sintonía y la pregunta es de Lisbeth Rivera, de Arequipa, que dice, estoy dando de lactar a mi bebé que tiene 15 días de nacido. Si tuviera, y mi temor es, si yo resultara contagiada, primera pregunta que dice, que señala, es, ¿debo dejar de dar de lactar a mi bebé?
primero. Segundo, ¿qué medicamentos puedo tomar sin hacerme el descarte porque tengo temor de ir a hacerlo porque me puedo contagiar? Dos, creo que hay un mito por ahí, pero también hay una realidad, que son los temores, doctora, ¿no? ¿Qué recomendación para Lisbeth? Mire, me encantan las dos preguntas de Lisbeth. La primera es en relación a la lactancia al niño pequeño recién nacido, ¿no? Y no le digo que ella no está contagiada de COVID, ella dice que no tiene el COVID, pero así tuviera el COVID, incluso ya está probado y demostrado, miren lo que hicieron al inicio los europeos, porque usted sabe que todo esto es cambiante, ¿no? Que constantemente están saliendo publicaciones y van apareciendo pruebas de que lo que uno va haciendo está bien o está mal porque la ciencia lo respalda. Entonces, al principio, a los pobres seres humanos los separaban de sus madres para prevenir el COVID, para prevenir. Ahora no, ahora se recomienda el contacto piel a piel, el contacto precoz, la lactancia materna precoz y por supuesto darle de lactar al bebé de 15 días. Es que lo que le quiero decir es que le estoy reiterando, es que en el caso de que la señora contrajera el COVID, ya está formando anticuerpos, apenas tiene el virus dentro de sí, ya su organismo comienza a reaccionar y va a proteger a su niño. Entonces, en el caso que tenga COVID, tiene que lavarse las manos, ponerse mascarilla, guardar el distanciamiento, salvo el momento que da de lactar, limpiar las superficies, perfecto. Y en el caso que no tenga COVID, le deben dar de lactar con toda confianza en las condiciones normales, que es la condición en la cual creo está Lisbeth. Y les voy a dar una noticia que creo que les va a encantar a la mayoría de los que la escuchen. La gran mayoría de medicamentos que están autorizados para la lactancia materna, en general todos, está permitido y son compatibles con la lactancia materna. Mucho más el paracetamol o panadol, la dipirona o atalgina, o sea, ese tipo de medicamentos están absolutamente permitidos, no hay restricciones. Medicamentos para la gripe no están restringidos, son compatibles con la lactancia materna. Ténganlo presente, no son razón para que ustedes le arranquen al niño y se arranquen ustedes el derecho de darle de lactar y entregarle todo lo que se le da cuando se le da el pecho. No existe ninguna leche artificial que pueda suplir. Por más que les digan, ay, que tiene este componente, que tienes ese componente en esa leche artificial, en esa leche maternizada, no se comporta como se comporta ese mismo componente dentro de la leche materna, que tiene más de 200 elementos, mucho más, entre anticuerpos, células, protectores contra la lactancia materna, ¿no? Además de las proteínas y los alimentos, ¿no? Estoy hablando del tema de la protección contra diferentes enfermedades, ¿sí? Excelente la respuesta, doctora. Y le transmito por teléfono, se acaba de comunicar mi hermana, que está debutando como abuela, y están tomando todas las providencias, dice, del caso. La bebé tiene de 110 días, con la mamá dice no hay problema, pero la pregunta que está realizando mi hermana Diana es, ¿y el papá que sale a trabajar y podría en algún momento contagiarse? ¿Qué tiene que hacer, además de lavarse las manos y todas las medidas sanitarias? Lavarse bien las manos, guardar el distanciamiento físico. Si quiere recontra protegerse, ponerse doble mascarilla en la casa. Pero por favor, que no deje de cargar a su hijo, que no lo deje de hacer por si acaso vaya a tener COVID. No lo priven a sus hijos de eso, por favor. Es que de verdad le digo Néstor, no tiene idea del daño que se le hace a un bebé arrancándolo de la compañía de papá y mamá y hablándole. Es muy importante, también me aprovecho de su programa para decirlo, que los niños cuando recién nacen en los primeros meses están desarrollando todos ellos desde el punto de vista del cerebro, pero hay dos que están desarrollando muchísimo, y uno es la audición y otro es el tacto.
Pero, y por eso se recomienda, usted habrá escuchado, ay, dele música, póngales música. No, está bien que le pongan una música que no sea estridente, que no sea un rap, pero que le pongan una música, no tiene que ser música clásica, ¿no? Una música que sea agradable al oído, pero lo que no se debe olvidar jamás la madre y el padre es de hablarle a su bebé. Esa voz de la madre y del bebé es algo que lo ayuda muchísimo a el desarrollo cerebral, mantenerlo más o menos a unos 30, 20 centímetros de distancia, la distancia que es el pecho, lo ayuda a desarrollar muchísimo mejor desde el punto de vista neurológico. ¿Sí? Así que no se separe el papá por si acaso, por favor. Ahora los papás son muy importantes. Antes solo traían las papas fritas, ahora no. Ahora daban el mantenimiento, no. Ahora quieren participar de la crianza y son muy importantes. Es una responsabilidad compartida. Gracias, doctora. Excelente las reflexiones, que son, creo, reflexiones de lo que tiene que significar ese acercamiento de los recién nacidos, porque estadísticamente, doctora, no está comprobado, por lo menos como comunicador no tengo la información, pero usted en todo caso lo ratifica. No hay información de que niños, bebés recién nacidos hayan sido afectados por la pandemia, por las variantes, Algunos han sido afectados, pero en general los casos severos han sido de prematuros, de niños con severo daño, ¿no? Entonces, no se puede atribuir al virus. El virus en general es muy leve, casi nulo, ni se sienten los síntomas, ¿no? Y no hay transmisión probada a través de la leche materna. Correcto. Excelentes las reflexiones. La dejo para ahora sí las recomendaciones de esta interesante entrevista, doctora. El agradecimiento en nombre de todos nuestros televidentes por sus conocimientos y además por transmitir seguridad, que creo que eso es lo que están necesitando algunos padres temerosos con respecto. Así es. Vale la pena vacunar. Es bueno vacunar, así protegen a sus hijos, ¿sí? Muchas gracias. Gracias también. Gracias, doctora. La vamos a seguir molestando con este tema de la crianza de los bebés, de los niños, de los recién nacidos, porque es el futuro, no solamente del Perú, sino de la humanidad. Muchas gracias, doctora, por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Adiós. Gracias.